Estaba escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera y la verdad es que hubo un comentario que me causó comezón. Ayer en la transmisión estaba hablando sobre este tema y es justamente cómo los trabajadores del Poder Judicial están siendo manipulados para que estos mismos defiendan los derechos de los privilegiados, de los altos cargos, de los altos mandos, Piña y asociados. Esa historia ya no la sabemos. Pero también hubo varios cuestionamientos que el presidente hizo en la mañanera, que no los vamos a poner otros, por cierto, en los cuales él hacía mención de un tema muy delicado, el tema de Oaxaca, el tema de Chiapas, el tema de los maestros sindicalizados, los grupos de trabajadores en diferentes partes de la República que siempre fueron oprimidos, que siempre fueron vulnerados, que les quitaban sus derechos laborales y a través de la represión, estos mismos eran silenciados. Les quitaban su trabajo, les quitaban sus derechos laborales o simplemente extinguían luz y fuerza, como por ejemplo, y nadie podía decir nada, nadie. El presidente habló el día de hoy en la mañanera de eso y también enfatizó en que no les va a quitar nada, que al contrario los va a beneficiar porque así va a haber más dinero para los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores creo que no entienden o están siendo obligados. Yo quiero hacer mención de algo muy, muy importante y es el hecho de que hay un audio de Claudio X González, que tenemos que escuchar, por cierto, antes de cualquier cosa. Es un audio justamente del tema de Oaxaca, y es por eso que el día de hoy invito a tomarle la palabra. ¿Cómo se resuelve esto? Pues aplicando la ley, descontando los días a los maestros que están aquí, dejando sin más de 900,000 niños en Oaxaca sin clases. Hay que descontarles el día. ¿Faltan 3 días? Pues hay que despedir a algunos de ellos para que los demás entiendan que tienen que regresar al salón. Digo, el Estado de Derecho aplicado con cuidado a los derechos humanos de las personas, eso no es represión, eso es Estado de Derecho. Ahora, yo me pregunto, con honestidad, me pregunto qué diría Claudio X González si el día de mañana hubiera acciones como las que él pedía para los maestros en Oaxaca en su momento, ahora contra los trabajadores del Poder Judicial. En su momento, los mismos maestros fueron reprimidos por indicaciones de Claudio X González. Él decía justamente que a los líderes sindicales debía de metérseles a la cárcel por traficantes de influencias, bien me acuerdo. Incluso también escuchamos por ahí que dijo que a los maestros en su momento se le debía de descontar los días que no trabajaban, porque le estaban quitando la educación a los niños. Hoy, los trabajadores del Estado, los trabajadores del Poder Judicial, no están otorgando los servicios que estos mismos y para los que estos mismos están siendo contratados. Prefieren andar en las calles, prefieren andar divorciándose de su trabajo. No quieren trabajar, simplemente prefieren andar en la calle defendiendo los privilegios de unos cuantos, de Piña y asociados. Si fueran las cosas al revés y se le tomara la palabra a Claudio y como la derecha normalmente funciona, sabríamos cuál sería el final de esta historia. Luz y fuerza, por ejemplo. Pero no es el caso, no es el caso. No somos iguales. Y el presidente hace mención que no se dejen manipular. No es necesario. No es necesario que lleguemos a estas instancias porque no va a pasar y en segunda, no somos iguales. Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo
las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Y eso es lo que se está haciendo, que no los engañen. Es arriba. Eso es lo que propuso el Congreso, quitarle los privilegios a los de arriba, no a los de abajo. No se les va a reducir el sueldo, ni se les van a quitar las pensiones, nada. Es hacer algo parecido, ni siquiera tan drástico y tan justo como lo que se hizo en el Poder Ejecutivo. Que le pregunten a los trabajadores del Poder Ejecutivo a quién se les redujo el sueldo, a quién se les quitaron prestaciones. No, fue arriba. Que no los usen, que no los manipulen. Ellos mismos se dan cuenta, porque trabajan ahí, de la vida que se dan los ministros, los de arriba, los magistrados, sus choferes, sus ayudantes, el pago de sus trabajadores domésticos, el pago para el mantenimiento de sus casas, sus comilonas, sus cirugías plásticas, viáticos, todos esos lujos, los sueldos que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial. ¿Qué van a estar defendiendo eso? Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de AMLito, no importa, no me importa nada, porque tal como cuando insultan. Pero fíjense, la quema de una piñata o un insulto, y aquí ahorraríamos para darle becas a los más pobres de México. Digo, por si teníamos la duda, como trabajadores del Poder Judicial siendo manipulados, por si teníamos la duda, no se les va a quitar, por lo contrario. Como ejemplo está el tema del Poder Ejecutivo. A nadie se le bajó ni se le recortó el salario. Simplemente a los que están hasta arriba les quitaron justamente los privilegios, incluido el presidente. Salarios decentes y sin tanta ayudantía. No podemos negar en realidad que el presidente toma con sarcasmo el tema de la piñata, pero ¿qué fuera? ¿Qué fuera si fuera la oposición viendo una piñata arder de Norma Piña? Ya pasó, ¿no? Ya pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Molestos, rabiosos, vomitaban bilis y escupían cólera por allá abajo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No se les está tomando por la fuerza como en su momento Luz y Fuerza o como en su momento a los trabajadores de Oaxaca. Los maestros, por cierto. Aquí estos personajes del Poder Judicial, los trabajadores, están siendo manipulados y se les está pidiendo de buena fe, de buena voluntad, que reaccionen, que sus patrones no van a estar siempre, que ya ha habido opciones en gobiernos pasados sobre cómo obligar a los trabajadores del Estado a simplemente quedarse callados. No somos iguales. Tendríamos la opción, justamente en el gobierno de la Cuarta Transformación, como en su momento Vicente, Enrique, Calderón y todos estos tripulados y comandados por el señor X. Y sin embargo, no está pasando. Se está haciendo todo por la vía legal.
Recordarles que no se les va a quitar nada y a los que se les va a quitar va a ser a los de arriba, para que estos que pierden privilegios, esos privilegios se vayan para becas a los estudiantes. No sé, si eres un trabajador del Poder Judicial, hasta tu hijo le podría tocar una beca. Y tú defendiendo justamente los privilegios del Poder Judicial. Comentarios.